de tanta tragedia nacional, tanta agua, pues es difícil juntarse a celebrar algo, ¿no? Pero creo que también hay que hacerlo porque no podemos dejar de lado la vida, ¿no? Tenemos que seguirla, y esta es también una afirmación. En ese sentido, bueno, para mí, voy a hacer un pequeño preámbulo. Yo sí creo que presentar un libro siempre conlleva una de las mayores fortunas a las que nos puede invitar la vida, que es compartir lo que piensa, lo que siente, lo que cree alguna otra persona. En ese sentido, para mí siempre hablar de un libro es adentrarme a mundos que a mí en lo personal, y lo van a ver, nos hacen pensar en muchas cosas. Entonces les agradezco mucho que vengan con nosotros a compartir esta celebración de un libro, aunque Rafa es un autor pues muy conocido y que tiene trabajo, que es conocido tanto aquí como en otras partes, en Sudamérica, en la Ciudad de México y otros lugares. Creo que cada vez que sale un libro merece una fiesta, y entonces ahora el agua atentó contra nosotros, pero aquí estamos y lo vamos a hacer como de la mejor manera posible. Entonces, para mí esto es una fiesta de la palabra, una fiesta del pensamiento, una fiesta de la creación, y en ese sentido les agradezco que nos acompañen a celebrarlo. También creo que lo bonito de la vida ya no es tratar de cambiarla, porque pues para cambiarlo está la naturaleza, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es preservarnos todos en nuestros mejores momentos, y creo que las tertulias, el cerco tertulio de algunos de ustedes es la cosa más sensacional. Me precio, y lo digo sinceramente, de haber compartido con los tres aquí presentes y con muchos de ustedes muchas mesas. Estoy convencido que la mesa, en el sentido general del término abstracto y real, es el mejor lugar de encuentro entre los humanos, ¿no? Habrá quien diga que es la cama, pero es más para dos, y alguno que otro degenerado para tres o cuatro. Pero las mesas pueden ser mucho más caras. En ese sentido me acompañan, muchos de ustedes nos conocen, Javier Mora, aquí a mi derecha, que yo me voy a tratar de no recurrir a ningún documento por escrito, sino hablar desde mi ronco pecho. Para mí, ¿quién es Javier Mora? Muy sencillo. Un hombre que al ir tras sus presas, porque así veo que lo hace, tras sus inquietudes, nos muestra un fenómeno de deslumbramiento, el del que él sufre y el que nos ayuda a compartir con él. Podría hablar, lo dijo Rafa hace un momento, de enamoramiento. Él se enamora, no sé si perversamente, pero sí muy diligentemente de sus personajes, y básicamente el que a mí me consta que lo ha hecho es Juan Vicente Melo. Tiene un trabajo excepcional sobre él. Tiene otro que todavía ustedes no saben mucho de él, sobre Ibargüengoitia, y por ahí otros autores. Eso es para mí Javi, es un gran buscador, un hombre que no tiene pelos en la lengua y que dice las cosas como las piensa. Para mí lo que tendría que ser un universitario, alguien que se forme en las aulas, que se acaba de convertir persona fuera de ellas, que no tiene que recurrir al escudo de la academia para poder decir quién es y qué hace. Nos acompaña también Juan Antonio Nemi, que bueno, por muchos de ustedes conocido por sus actividades tanto en radio y televisión. Me parece que es de los baluartes de la idea de lo que es un funcionario público. Yo creo que es el funcionario público más ilustrado que conozco, y voy a decir, no es que conozca muchos, pero los pocos que conozco son tan pobres sus luces en el sentido ilustrado del término, que tonto les coge. Para mí, ¿quién es Juan Nemi? Pues es un gran divulgador. A mí me consta que ha hecho 2 discos que al menos a mí me encantaron. Ha hecho libros, ha publicado libros de otras personas, como ya dije, sus programas de radio y televisión, pero sobre todo yo creo que si algo me puedo apreciar es que Toño Nemi sabe ser amigo, y eso sí yo lo tengo que decírselo a todo el mundo, porque obviamente como un hombre polémico, y ustedes lo saben y él no lo oculta, por eso está aquí, a un hombre polémico siempre se le cuestiona. Yo lo único que puedo decir delante de todo el mundo es: este señor sí sabe ser amigo, es lo único que diría. Entonces, Rafa Antunes no voy a decir nada, porque ahí lo vamos a desglosar, no ellos, yo no voy a decir nada a ese respecto. Entonces, yo les propuse a ellos que creo que el libro es tan interesante que necesitamos de cómo escalar esta mirada sobre el libro y sus significados. Entonces, yo me tomé el atrevimiento de hacer algo que casi nunca hacemos en Talón Convergenciando, y es plantear el horizonte de plática de cada uno de los que nos acompañan, y le pediría a Javi que dada la doble cercanía, digo doble porque la tiene como amigo y la tiene como escritor y periodista de alguna manera, con Rafa, que nos des por favor, mi querido, ¿quién es Rafa Antunes? ¿De quién estamos hablando?
a qué se dedica, sus libros, qué propone, qué características tienen, etcétera. Y luego ya a Toño le pediremos que haga su parte. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias a todos por estar aquí esta noche. Yo veo mucha gente famosa más de aquel lado y aquí arriba, ¿no? Y aquí arriba, entonces el que está como gato arrinconado soy yo, pero bueno, se va a hacer lo que se puede. Obviamente la mesa de los afectos, como los toreros, las querencias, ya al haber dicho Jaciel, mi visión, obviamente, ya dijo, la tiene difícil, a ver qué hace. En realidad, la cercanía con Antúnez, o con el maestro Antúnez, enfrente de todos, pero con Rafa, es casi triple. Para mí, más bien es triple, porque comencé como su alumno y ahora soy su no alumno, porque creo que lo que mejor hace Rafael es desformar gente, desformarla, porque hay gente que se vuelve alumno y es en realidad la sombra, ¿no? Tenemos al personaje y luego alguien lo va siguiendo y Antúnez es enemigo de querer atrapar a la gente que se acerca a él con cualquiera de las mejores intenciones, pero hay un momento en que sí que te dice, vete por allá, porque yo ya no tengo nada que enseñarte, y si algo crees que debo yo de enseñarte, ve, busca y regresa y sorpréndeme que algo has aprendido de mí. Y entonces vuelve. Eso creo que nos pasa con muy pocas personas. Solo conozco a él y a otros dos, y uno es un familiar, ve, busca en el mundo, acomoda y realmente regresa a sorprenderme. ¿A qué se dedica Rafael? Pues es en definición pura un escritor, porque no solamente porque todas las mañanas decide sentarse frente a una mesa del ordenador y digamos una palabra detrás de la otra. No, creo que Rafael efectivamente tiene ese espíritu, y le puedo pedir, pensaría yo como escritor, desde cómo reordenar la receta de un espagueti con jitomate hasta ¿por qué no hacemos una novela en donde yo me invente que una mujer que busca, obsesionada por Borges, construir una novela, y entonces yo, en realidad la novela no es novela, y yo voy a hacer como la traducción, ya voy a meter a mi mejor amigo que es Ramón Rodríguez, y lo voy a hacer un personaje, y voy a intentar tratar de engañar a todos, y termina engañándonos porque tiene una prosa, ¿no? Prácticamente única, pero cada vez que uno se lo dice, en realidad no lo cree, o sea, no está pagado de sí mismo, no transita por el mundo con esa soberbia que algunos escritores en esta ciudad, que algo les da, que los vuelve locos, subidos en el papel del libro. Rafael es así. Digo, si algo yo le aprendí fue a decir las cosas por su nombre y honestamente. Al principio, cuando yo las primeras veces que lo escuchaba, me sorprendía que pudiera andar como tan tranquilo de la vida, diciendo las cosas que yo les pensaba, pero yo no entendía cómo decirles. Y de eso aprendí de Antúnez, y pues no es un buen camino, porque uno se mete en los problemas correctos por decir las cosas que todo el mundo dice calladamente, sotto voce, pero Antúnez me enseñó a que hay que decirlos porque los otros lo dicen en voz alta, entonces que se les escuchen, ¿no? Si hay que decir que la gente es estúpida en esta ciudad,
porque, eso lo digo yo, porque nos dedicamos a la cultura, ¿no? Al arte y la cultura, pero la gente se vuelve estúpidamente idiota en la toma de sus decisiones. Eso lo digo yo. Eso hay que decirlo. El problema es que nos apapachamos demasiado. Le tenemos una veneración idiota a la institución gubernamental, educativa, y tenemos lo que tenemos en las calles, ¿no? Pues no voy a entrar en detalles porque no se trata de ese tema, pero también esa pasión para hacer los libros y la obsesión por los personajes y la historia. Rafael lo tiene en el cuento, lo tiene en la novela, en los ensayos. Ahora resulta que es más ensayista el maestro Antúnez, a pesar de que cuando la primera reseña que yo leí fue de alguien que me dijo: este es un buen cuentista, este va a dar de sí. Y esa persona nunca se equivocó, y curiosamente esa persona lo vino a conocer hace muy poco, que le dije: mira, ella me dijo que había que leerle, ¿no? 20 años después se conocieron, y ella es su admiradora, yo creo que su admiradora y su mejor crítica, porque luego dice: no, ese no jalo, ¿no? Ese libro no, a ese más o menos. Y entonces yo a veces dudo, porque todos los libros, no porque sea mi amigo y mi maestro, sino porque a mí me sorprende y me enseña. Eso es lo que uno termina aprendiendo en Antúnez. Cada libro es una nueva enseñanza de quién es él, aunque nunca hable de él. Aquí al parecer lo hace, ¿no? Ella, en el último libro de cuentos que decía Rafael que había escrito, era el último, y ya no escribí un cuento. Resulta que en este nuevo están dos de los cuentos que están acá, pero ahora tiene una mejor unidad este libro, pero bueno, ya llegaremos a eso. Pero Antúnez también es un extraordinario traductor. Creo que ahora tiene un compañero de trabajo que es uno de sus hijos, Jacobo, y se han vuelto los mejores traductores que existen en esta ciudad. Tal vez después de Jorge Blasquille. Primero, segundo, tercero. ¿Quién más va a reclamar, por favor? Si van a reclamar una vez. Pero no, yo creo que Antúnez tiene esa facilidad que no tenemos todos los demás para ser un escritor literario, ¿no? Yo tengo mis teorías de quién lo aprendió, y lo aprendió muy bien, y lo sabe, ¿no? Y él lo dice: todos los días hablo con él, aunque ya no esté aquí, y todos los días platicamos, ¿no? Y yo creo que es una persona entrañable que de verdad te regaña, te hace ver que te has equivocado de una manera tan dulce, tan cálida, que aprendes en los 10 minutos que platiquemos, o las 4 horas de la madrugada en las que nos quedamos conversando de las mismas obsesiones que son de los autores, de los amigos. Pero bueno, Antúnez son muchos sus libros. Por fortuna, o desafortunadamente, ya no circulan en editoriales mexicanas, han buscado otro lugar, porque eso le pasa a los mejores escritores de Veracruz. Y yo creo que es parte de una tradición que no se ve así. Ha hablado con los últimos 4 o 5 escritores importantes de la literatura veracruzana, y él es el continuador de eso, y ha formado con Usar, han llevado a otros, porque tiene una exigencia, a pesar de ser amigos, te exige, y te dice que te falló, y esto te faltó, ¿no? Y puede leer lo que sea, es el mejor lector de poesía que conozco, ¿no? El más entregado de corazón, ¿no? Y creo que son todas esas cosas que es Antúnez, pero si por sus libros tiene una veintena por lo menos, y sus obsesiones, pues entre todas las traducciones, si yo subo las traducciones, porque todo el mundo traduce un poema
y ya casi lo ponen en las redes, trabajan poemas, 6 meses con el bendito poema, buscando likes. El maestro Antonio no dice eso. Entonces, pues sí es una pieza ya única, no del museo. Quiero aclarar, van a decir eso, no, es una pieza única de la cultura y hay gente de fuera que cuando uno dice, ¿conoces a Rafael? ¿Lo has visto? Oye, salúdame. Y es gente realmente importante y su nombre te abre puertas. Y eso es muy difícil de saber. Pero bueno, creo que podría haber ocurrido. Bueno, pues creo que cumplió con la visión de lo que yo quería que se plantease, porque Rafa para mí, como bien lo dices, es una presencia que yo conocí a través de las publicaciones. Fue un hombre, luego fue una voz en el radio, y bueno, siempre ha sido una persona, pues, pero lo que quiero decir es eso, que tú planteas, es muy, yo coincidiría al 100% de eso. Ahora bien, yo creo que el libro en sí mismo, por eso invitamos a Toño, porque Toño es como un barracuda, o sea, le pones algo y va y lo ataca. Entonces, en ese sentido, las luces de su inteligencia le permiten retóricas que nos escapan a la mayoría y acertos que cuesta luego trabajo decir, sí, mira, dijo esto y cuánta razón. Por eso yo, cuando Rafa lo propuso, dije encantado de la vida, porque sí creo que es un lector tenaz, es un adversario. Con Toño yo creo que se puede aprender la idea de que una cosa es el enemigo y otra cosa es el adversario. Toño es un buen adversario, ¿no? O sea, yo he tenido discusiones con él. Algún día fuimos a solicitarle algo y se volteó y vio a mi mujer con una cara de condescendencia que dije, qué poca, porque la ve así. Y se volteó y le dijo así muy sencillo, ¿quieres que te presten el teatro o quieres pelearte con la gente? Y yo mismo dije, entonces así es él, ¿no? O sea, él trae un problema que es gigantesco y lo desarma. Pero este problema que le vamos a poner en las manos el día de hoy al amigo Juan Antonio, es por una sencilla razón. Vino, nos acompañó como espectador a la plática última que tuvimos, donde Rafa se dedicó a cometer destrozos y atropellos, hablando mal de Cortázar y diciendo cosas que nos pusieron. Y Toño, muy lindo, me dijo, ¿y tú vas a dejar que se vaya impunemente? Y entonces yo dije, ándale. Entonces yo aquí, con eso y en el mejor de los términos, yo le paso el micrófono para que él nos platique por qué leer o por qué no leer a Rafa Antunes. Ahí está. Ahí lo tienes. Sí, claro. Ahí agarra. Ok. Se van a... Es para que se defiendan. Después de tanta generosidad, me queda perfectamente claro que no me equivoqué. Nunca debí haber aceptado de mí. Porque lo primero que va a ocurrir es que todos van a salir con una frustración cabrona. Y no es mi propósito andar buscando gente que se vaya enojada de un evento tan importante como la presentación de un libro del maestro Antunes. Él fue mi maestro, no lo puedo responsabilizar, pero sí puedo afirmar que si de algún maestro aprendí lo que significa la lengua y su manejo en todos sentidos, es de Rafael Antunes. Y me inspira temor. El primer contacto que tuve con él fue un librito que me regaló, traducido del portugués, que presumí tanto que le mostré a tanta gente que acabaron chingando. Me lo robaron y no lo he podido recuperar. Es una verdadera joya de la traducción, porque si ya de por sí es complejo traducir prosa, imagínense hacerlo con una poesía que mantiene, y me atrevo a pensar que hasta puede superar la exquisitez del original. Quien logra traducir con esa perfección es que auténticamente piensa, sabe y tiene la vocación de compartir, cosa que no es sencilla. Por cierto, y hablando de compartir, me quedo para siempre con una imagen. Está Jaciel hablando y diciendo, les agradezco que hayan venido en plena emergencia nacional, y Norma
chupando. Me hubiera gustado filmar este par de cámaras. Digo, es el reflejo de México, exactamente, es la realidad pura. Este libro, que podría ser un juego literario, que podría ser un conjunto de narraciones, de cuentos, en realidad es un tratado de epistemología, y no lo digo en broma, ni tampoco majestático, ni tampoco exagerando el valor que tiene. Y no me atrevo a discutirle las ideas que subyacen en este ejercicio de creación. Así que mejor le pregunto, ¿cuál es la frontera, maestro, entre la verdad y la mentira? Porque ese es el eje de este texto. Bueno, creo que no existe, no existe estrictamente una frontera, hablando de literatura, que divida la mentira de la verdad. Iría un paso más adelante. En la literatura, salvo en la mala literatura, existen mentiras. En la literatura, en la buena literatura, existe lo que yo llamo verdad literaria, ¿no? Y entonces, de un relato, bueno, al menos yo, hablaré solo por mí, sería incapaz de escribir un relato, o una página, una carta, un email, un WhatsApp, con puras verdades o con puras mentiras. Se necesita de ambas. Entonces, en este relato probablemente nunca había contado tantas cosas de mí, y al mismo tiempo nunca las había adulterado tanto, ¿no? Es porque pertenezco a una clase de escritores a las que no les importa contar lo que pasa en el mundo. Es decir, qué bueno que existen los historiadores, los periodistas, pero yo creo, Chesterton, que un escritor debe darle algo al mundo que no había antes. Es decir, si yo fuera a ver las inundaciones, no sería un buen testigo porque me regresaría y ya en el camino vendré inventando una hora y media. Necesito algo siempre en el que la mentira haga creíble la verdad y despoje a la verdad de este aire, ¿cómo diríamos?, ordinario que tiene muchas veces el día a día en la vida. Entonces, nunca me ha pasado gran cosa en la vida en el sentido anecdótico. No le he salvado la vida a nadie, no he rescatado a nadie de un incendio, no he conocido ninguna supermodelo, en fin, no soy buen bailarín. ¿No has estado de vacaciones en Pacho? Tampoco. En fin, entonces mi vida se rige por y tengo y con esto como una suerte de credo, un cuento de brevísimo de Oscar Wilde sobre un hombre que sale a pasear al bosque y pues ve lo que ve uno en el bosque, árboles, mariposas, pájaros, en fin. Y al regreso a su casa le preguntan ¿qué viste? Y dice, vi un fauno. Y al día siguiente sale a pasear a la playa y ve lo que uno ve en la playa, una barca, bañantes, en fin, nada. Y al regreso le preguntan qué dice, vi una sirena. Y al día siguiente sale al bosque y ve un fauno. Y sale pitando para la playa y ve una sirena. Y cuando llega a su casa le dicen, ¿qué viste? Y dice, hoy no vi nada. Y esa sería mi ética escritural. Entonces, ahí está la frontera. Esto le da licencia literaria a Antúnez para, como buen escritor, generar su propia verdad. Sí, por supuesto. Creo que hay que trabajar con la verdad de otros y con la verdad histórica, pero yo soy de más hormiga y trabajo con la mía, ¿no?
¿Dónde está guardado en este momento el libro de tapas negras, casi a punto de hacerse polvo? Ya se hizo polvo. Ya estaba a punto de hacerse polvo en los tiempos del relato, pero después debo de confesar que no me esmeré mucho en conservarlo bien y todo, y se lo acabó llevando. Después de las consecuencias se entiende, ya lo verán cuando lo lean. ¿Nos puede, si tiene la bondad de explicar, cuáles son las características de un bollo sacado a destiempo del horno? Pues yo imagino, bueno, los he visto muchas veces cuando sale, que todavía está muy blanco, que es redondito, pero que está muy blanco y muy blando, ¿no? Y es que hay en el relato. Bueno, esta es la siguiente pregunta. ¿Tendrá usted el valor para sostener aquí en público que el padre Silvi tenía cara de bolillo? De bolillo no, de bollo sacado antes. Sí. Era un hombre muy blanco y tenía daba esta sensación de que como un panquecito uno le podía. ¿Qué explicación lógica puede tener incluso un escritor que lleva al extremo la ficción para subirse a la azotea y arrojar las llaves del auto de su abuelo a 200 metros de distancia? ¡Qué poca madre! Es que no es estar un poco fuera de contexto. En realidad, hay una parte donde el personaje central, bueno, uno de los personajes centrales, no es estrictamente el central, pero es el que lleva la voz cantante, confiesa, es un niño que tiene entre 7 y 8 años, confiesa algunos pecados que ha cometido, o lo que él considera algunos pecados, y hace una lista, y entre ellos, bueno, pues dice, confieso que eché un caracol dentro de la botella de agua bendita, confieso que le robo a mi abuela los cambios cuando me manda a traer algo, y en fin, y entre esas muchas cosas confiesa que un día agarró las llaves del camión de su abuela y se las guardó, y cuando todo el mundo las andaba buscando para no confesar el pecado, se subió a la azotea y se aventó lo más lejos que pudo. No, pero eso no es lo peor. Lo peor es que le echó la culpa a su hermano. A ver, ahí van descubriendo la verdadera personalidad del protagonista de esta obra, que promete ser autobiográfica, por más que ahora nos digan que tiene licencia literaria para hacer ligeras adaptaciones a los hechos. Por favor, dígale a esta audiencia qué sintió exactamente puesto de pie frente al altar y diciendo de manera majestática la palabra culo. Bueno, Ya se arrepintió de haberme invitado. quizás valga la pena explicar una cosa para dar respuesta. Suelen preguntar qué es el emisario. Y entonces, el emisario de Herodes, yo diría que cuando en el límpido espejo de la infancia aparece la primera grieta, el primer don oscuro que da la vida, y que puede ser más delgada que un cabello, de ancho, pero sabemos que es abismal, que probablemente vamos a sangrar por ahí toda la vida. Esa grieta es la huella del emisario de Herodes, y esa grieta puede ser el descubrimiento de la soledad, el descubrimiento del abandono, de la traición, de la muerte, del deseo no comprendido, en fin, el espejo se va empañando a lo largo de la vida. Pero la primera es esa, y la primera fue cuando yo, sin deberla ni temerla, me vi obligado a mis 7 años, 8, había un ritual de iniciación por los monaguillos, y yo estaba por ingresar
y, y es, digamos, un recuerdo que yo durante mucho tiempo lo tenía muy guardado, no se contaba a nadie, y ya de muy grande, afloró y lo contaba como algo chistoso que me había pasado. Pero en realidad en el momento no fue chistoso, fue ¿Doloroso? Sí, bastante. Es decir, es de esos pequeños, no pequeños, pero terribles momentos donde tu mundo se desestructura. Porque no puedo decir hasta qué punto yo era o no era creyente, pero digamos que había crecido en el seno de una familia católica y tal, y era devoto por lo menos, ¿no? Entonces, decir eso era lo más lejos que podía ir más allá de mis fronteras, ¿no? Después viene la vida y uno hace porquería y media, pero en ese momento, ese era. Yo no podría decir si es la mejor, pero es una excepcional novela de Padura que se llama Herejes, y ahí es donde uno empieza a entender lo que significa la creación plástica para el reflejo de las emociones. Quienes como yo no tenemos el privilegio de la percepción, tenemos que admirar a una persona capaz de presentarnos a Rembrandt en todas sus dimensiones, por ejemplo. Pero resulta que en menos de un párrafo, Antúnez compara la capacidad de autorretratarse de muchos, de tres grandes pintores. ¿Cómo sería hoy un autorretrato sincero de Antúnez con la oreja mochada? No, yo creo que es que el autorretrato sería el de alguien que ve con asombro la cara de un viejo y siente que se asomó siendo niño. Es decir, el espejo es un espejo maldito que persiste en enseñarme la cara de un viejo. Cuando yo me acuesto y si hace mucho viento y a medianoche despierto totalmente, perdón por el latinismo, cagado de miedo, porque temo que se me aparezca el emisario de Adonis, ¿no? Entonces ese sería el rostro que veía. Por favor, imagínense un confesionario de los antiguos, tallado, no sé si en nogal o en cedro, o de perdida en Xochicuauhua, donde hay un sacerdote ya entrado en años, cargado de frustración, que está intentando construir una alternativa de proyecto de vida dentro de su formación, y que de repente se quita los botines porque los pies artríticos, chuecos, ya le duelen y ya le pesan, y de pronto se empieza a marear con el propio olor de su humanidad, y entonces colige y se da cuenta que tiene varios días de no bañarse. Esa es la capacidad descriptiva de Antúnez. No hay chance de evadirse del ambiente en el que a uno lo quiere sumergir. Puedo decir, y no lo acuso infundadamente, que es un secuestrador, porque uno no puede dejar el texto. Quien lo agarre lo va a terminar con las necesarias pausas para la reflexión. Una de las protagonistas es una monja, la Madre Asunción, que verdaderamente hubiese yo deseado conocer. ¿Existió? Sí. Ella es la gran epistemóloga, ella es la verdadera filósofa, y yo creo que el maestro Rafa lo tiene muy claro cuando narra que un sacerdote con cara de bollo le dice que lo que no está en la Biblia no existe, y cuando él, atribulado, adolorido, pesaroso, cuestiona a la monja, le dice: calmado, calmante, todo lo que tú imagines, por el hecho de haberlo imaginado, ya es una realidad. Bueno, ¿para qué caramba leía Descartes? ¿Para qué caramba me metí en las broncas de Kant? ¿Para qué me tuve que chutar la crítica de la razón pura? Si con esta frase de una monja de pueblo
está resuelta la realidad filosófica. Y eso es lo que plantea el maestro Arturo. Yo podría hablar, como ya lo hice un poco, de sus excepcionales traducciones, particularmente esta de poemas. Ojalá y le remuerda la conciencia y ojalá me preste el libro para fotocopiarlo, aunque sea. Prometo que solo será para mí. Pero una cosa tengo claro. A este señor que ven aquí, probablemente los hijos de algunos y mis nietos lo van a conocer como uno de los grandes, no de la literatura veracruzana, de la literatura de la América toda, porque es un grande. Y este libro, que me eché de un tirón, es excepcional. Y para mí es un orgullo haber participado de esta fiesta. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bueno, como verán, Toño tampoco decepciona. ¿Me prestas tantito tu libro? Tantito, préstamelo tantito, no seas así. Toño, y eso también fue una plática con Antunes, fue genial. Fue genial. Cuando Antunes dice, la mayoría de la gente tiene en su casa libreros, muy poca gente tiene bibliotecas. Toño tiene una biblioteca en su casa. Entonces esto que ven así es, si van a su casa, todos sus libros están así. Y entonces es como un buen alumno, lo subraya con regla y con colores. O sea, él cuando habla sabe de qué está hablando. Nada más quería hacer ese remate, el señor Sitiero. Bueno, perdón, ya... pero eso amerita una postilla. Okay. Dicen que no hay crudo sin arrepentimiento, ni pendejo sin portafolio. Lo cual no quiere decir que todos los que usan portafolios lo sean. Pero en mi caso, como el portafolio nunca me es suficiente, siempre cargo una mochila. Una mochila enorme, pesada, en donde traigo todo lo innecesario. Y siempre rompo los libros, los echo a perder. Entonces, desde chamaco con este hábito aprendí a forrarlos todos. Y eso me ha permitido que más o menos se conserven. Okay, perfecto. Bueno, yo coincido con Toño y ahorita voy a pedirle a Rafa también, a Javi, porque el libro a mí, con Toño, causa una sensación muy interesante. Porque cuando han oído eso, ¿no? Que la NASA decidió poner una canción de los Beatles y no sé qué, y mandarla no sé a dónde. Lo que es interesantísimo de este libro es que es una cápsula del tiempo. Es un libro encapsulado. No hay referencias al presente más allá, pues de la que vivimos, y vamos al baño y vivimos y comemos pollos. Pero en ese sentido es muy interesante porque es un libro que el relato se sostiene en sí mismo, crea las problemáticas y los puntos desde los cuales leerlo, y eso es fascinante. Pero a mí el libro todo el tiempo me causó una aprehensión, en el mejor sentido del término, de aprender. Me sentí, perdón por la palabra, me sentí cogido por la vida. Y fíjate, me encontré con esta frase que me encantó: la nada que somos es el todo que buscamos. Dije, ándale, de eso se pasa el libro. Y luego dice en una parte, ¿te acuerdas que aquí presentamos a Kundera, ¿no? Que hablamos de Kundera. Entonces, yo acomodando mis libros para hacer esto, me encontré con esta que me encantó y dice: ¿por qué no saber, digo, un mirador protegido por una valla segura? ¿No? Si dices, bueno, pues sí, ¿por qué? Entonces la respuesta de Kundera es: el vértigo es algo diferente del miedo a la caída. Perdón, significa que la profundidad que se abre ante nosotros nos atrae, nos seduce, despierta el deseo de caer, por lo cual nos defendemos espantados. Por alguna ley oculta, el abismo nos atrae. Y ahorita Rafa lo expresó preciosísimo. ¿Qué es el emisario de Herodes? Esa pequeña fractura que rompe la inocencia y que nos lleva al mundo. Yo sí creo que es un libro de iniciación, en el mejor sentido del término, pero con muchas vericuetos súper interesantes, y en ese sentido tú, como un estudiosísimo, para mí me gustan mucho tus aproximaciones a esas partes ocultas de los autores. Aprovechemos esta doble postura tuya y platícanos desde tu perspectiva dual de ser amigo y lector. Para ti, como si yo te dijera qué forma tiene el libro, qué es el libro, ¿tú qué me dirías, mi querido? Es un libro de 3 cuentos en donde hay creyentes, hay devotos, pero también hay una serie de exorcismos que le van sucediendo a los personajes. Sí, es bueno, el primer relato, el más amplio, podría ser un relato de iniciación. Uno lo pensaría por existir un personaje infantil
¿no? Las batallas en el desierto, ¿no? Porque sí va quitándole los velos que el mundo nos va presentando, ¿no? Aquí en específico con la parte religiosa, pero en los otros dos relatos, ¿no? Un hombre que ha enviudado, ¿no? Y que tiene una noche, como en la película de Coppola, medianoche en la ciudad, decide ir a buscar, a tratar de encontrar algo que lo saque de la rutina, que es la ausencia de la esposa muerta. Tiene otro rito de iniciación, ¿no? Para consigo mismo, horrorizado al final de lo que le va a pasar, y el padre, ese cuento es extraordinario, porque lo que nos está contando Juan Antonio Negri es que sucede en un pueblo remoto y polvoriento, olvidado de Dios, en donde él, que tenía el padre tenía unas altas expectativas de ser alguien importante en el mundo, termina arrumbado, ¿no? Olvidado, y le van a contar, no estoy adelantando nada, le van a contar en un acto de arrepentimiento un espantoso asesinato, y en lugar de escucharlo, él está pensando en el libro que necesita escribir para entonces congraciarse con el obispo y que lo devuelva a la vida, ¿no? Y ahí es también otro rito de iniciación en donde nosotros queremos de pronto, tal vez en algún momento tuvimos todo para nosotros, perdimos esa oportunidad, y la vida parece, o creemos que la vida nos va a dar un chance de volver, y él está ahí escuchando al verdugo confesar y no lo escucha. Digo, es curioso que el relato esté dedicado a Pitol, porque es un cuento al estilo de Sergio Pitol, en donde lo importante no lo vamos a saber, ¿no? Y entonces en realidad seguimos a ver a qué hora me cuenta, porque medio lo podemos armar, pero no del todo. Es decir, al final el narrador nos lo obsequia, pero ahí nos damos cuenta de nuestra fragilidad, ¿no? En las cosas importantes los perdemos. Cuando yo decía que Antúnez un día me dijo, no, ya no voy a escribir cuento, ahora me gusta escribir ensayos, novelas, traducciones, y cuando regresé a dije, yo ya leí los otros dos, y efectivamente creo que rehizo estos dos otros cuentos, el prisionero de sí mismo y el emisario de Dios, quedan muy bien ahora, porque esos personajes necesitaban tal vez del primer relato, o ese universo requería que estos tres relatos convivieran en este libro. Entonces, sí, el primero me parece muy autobiográfico. Yo también dudo de muchas cosas, digo autobiográfico, y yo no me lo creí. Yo eso no me lo creí. Yo fui 2 años en la primaria de junto de la iglesia donde sucede el relato, y yo decía, no es así. Y yo imaginaba yo en las torres, y decía, qué curioso que contó todo menos que ahí había una escuela. Pero dije, eso es una idiotez, que no la ponga, es algo que yo necesito que haya. Y es un poco, Antúnez, uno le exigiría ese contrato de apego a la realidad, y él te dice, no es por ahí, no es lo que me interesa contarte. Y sí, digo, conociéndolo, entiendo que su ahora irreverencia con muchas cosas se explica precisamente a partir de una fe profunda que tuvo, desencantado, ¿no? Caminó por la vida, pero sí, no digo que Antúnez sea ese niño en ese sentido, y que haya crecido. Tendrá rasgos de Rafael, la familia es un poco como la familia de Rafael, pero no, yo creo que lo mejor
es que te engañen. El 98% de la literatura creo que es completamente autobiográfica. El asunto es que el otro 2% pensamos que no lo es, y creo que también lo es. Lo que pasa es que la forma en cómo está construida la voz que la cuenta nos engaña perfectamente. Entonces, que no la tenemos. no, claro, no la, sí, que no está, que nosotros no la podemos acceder, pero esa es la virtud del libro. Es decir, pasa en muchos de los cuentos de Rafael, que de pronto creemos que es él, porque te cuenta una parte de su vida y dices, ay, no es lo que está en tal cuento. Pues sí, mete algo, pero es la anécdota, y después él le dio toda una vuelta y te lo presenta, y hay mucha gente que de verdad piensa que Carlos pues dejó el cuento, porque le compraba y le preguntaba, ¿eso le pasó a usted? ¿No? Y entonces Rafael se ve en esa incómoda posición de decirle a quien le está haciendo las preguntas después de una presentación, no le quiere decir que Sí, no. yo que sí, pero es decir, otra vez, solo en mi caso, todo lo que yo he escrito es totalmente autobiográfico, pero si uno sustrae la clave, entonces, es decir, algo que yo digo que le pasa a una muchacha, en realidad me pasó a mí. Una muchacha que decide por nada abandonar al amor de su vida, por nada, y se sorprende de que nunca se arrepiente hasta que le cae el 20. Esa muchacha en realidad yo no la conozco, no me gusta hacer retratos casi de la gente. Construyo como una suerte de Dr. Frankenstein, agarro la cabeza de alguien, la voz, y le pongo otra voz, otro cuerpo, etc. Y entonces algo que me pasó a mí deja de tener esa importancia totalmente autobiográfica, totalmente referencial. Primero lo hacía intuitivamente y después conscientemente. Borges me dio una gran lección en una entrevista. Él dice que le revientan, no usa esa palabra, pero que no le gustaban los relatos en los que las descripciones geográficas las descripciones de una ciudad coincidían puntualmente con la ciudad. Él dice que no le gustaba caminar por el Berlín de Joyce porque coincidía con Berlín, o con el París de Proust porque coincidía con el París. Y entonces la literatura se vuelve, digámoslo así, groseramente real. Y la literatura necesita tener, así sea un hilo delgadísimo, pero necesita un hilo de sueños. Y entonces, por lo menos, entonces, si de mi casa de infancia, era imposible ver el cofre de las mañanas, yo pongo que abrí la ventana y ahí estaba recortándose en el fondo el cofre de Perón. Y digo que aquí que había tranvías, en fin, que cosas que no hay, pero porque no me interesa hacer un retrato de Jalapa. Por eso, entre otras cosas, aunque la iglesia nuevamente está junto a una escuela, y yo fui a esa escuela también, no pasa en el tiempo en el que yo iba a esa escuela, y no pasa nada digno de ser contado, al menos en esta historia, de lo que pasaba ahí. Entonces, hay que volver es decir, ahí había sirenas, entonces ahí no había nada, ¿no? Y en la iglesia que había, bueno, ahí sí pasaron también la otra, que la clave, que según mi experiencia, muy pocas veces en la vida pasa algo que empiece del 1 al 10, sea una historia. Y si ya pasó así, a mí no me interesa contarlo para nada. A Henry James, en una fiesta, una señora se le acercó y se sentó junto a él y le dijo: usted que es escritor, ponga atención porque esta historia es buenísima. Y le empezó a contar una historia que le había pasado a su sobrina. Y en determinado momento James le dijo: señora, pare por favor, ya no quiero oír nada. Y la señora le dijo: pero falta el final, que es lo mejor. Dice: si usted me cuenta el final, yo ya no voy a poder imaginar nada.
A mí no me interesa una historia, por buenísima que sea, que haya pasado aquí con pelos y señales. Me interesa una historia que yo voy a inventar, que yo voy a encontrar los pliegues para meter en esos pliegues otras historias que van a ser la verdadera historia. No, es decir, el emisario de la no se trata estrictamente del ritual de iniciación de unos monaguillos. Se trata de algo mucho más grande, solo que como durante buena parte del relato el monaguillo es inocente, no tiene las armas ni para contarlo ni para comprender. El verdadero cuento que se quiere contar ahí aparece mucho más tarde y quizás algunos ni lo vean, no importa, está bien, no todos tienen que ver lo mismo en el relato, pero sí necesita una y otra vez el sustento de una realidad alternativa, una realidad que yo insisto que tiene que estar hecha de sueño, porque si no es como abrir el periódico. Y yo siempre les digo a mis alumnos, el escritor no es un reportero de la realidad, es un creador de realidades, pero no un reportero. El que quiera hacer eso, que vaya a hacer periodismo, y es fantástico. Ahí también hay historias y todo esto, pero que tienen muy poco que ver exactamente con lo que yo consigo como el oficio de contar historias. Pues yo Toño hizo un apunte muy interesante cuando te dijo, y vas a hacer el autorretrato sin oído. A mí algo que me encantó del truco de tu cuento es precisamente que nos atrapas en una época en la cual mucho del conocimiento sucedía porque alguien más te lo contaba, en este caso la Madre Asunción, que cuenta cuentos. Entonces cuando tú le dijiste eso, a mí me encanta el libro porque todo lo que el niño aprende, lo aprende porque lo escucha. Eso es fascinante, cómo te va describiendo el mundo. Pero un apunte que creo que le da toda la relevancia bueno, mucha de la relevancia de lo que está planteando Rafa, es que él toca este tema del eterno retorno. O sea, esto que nos sucede hoy ante un accidente, ante un amor fallido, ante un nacimiento de un hijo, etc. Él recupera el eterno retorno, no a la manera de Nietzsche, sino a la manera de Borges, lo señalas muy bien. Entonces, nada más un texto en una segunda parte, bueno, el segundo capítulo, que no son capítulos, pero él tiene, fíjense qué bonita reflexión. Estos son 3 renglones y dice así: invento o recuerdo. ¿Qué es el recuerdo sino una reinvención del pasado? ¿Qué es la invención sino un recuerdo de futuro? Diré que pasó esto, que no es lo que pasó, sino lo que pasará. ¿Se fijan? Ahí es donde Rafa traza los senderos para su novela, ¿no? Entonces él es fascinante porque al que le lean el libro se los recomiendo de veras. La última frase del primer cuento cierra ese eterno retorno. Y es sensacional, porque cuando Toño dijo que era epistemológico, dije, ándale, mira, hay alguien que sí, que está entendiendo, bueno, supongo que muchos entenderán, pero que coincide con mi lectura en ese sentido, de decir, órale, aquí se está planteando alguien algo. Y por ejemplo, cuando en otra parte, ¿no? Cuando hablas del mensajero, porque describe al mensajero de Herodes de una manera maravillosa, porque se lo describen diciendo que es alguien que grita en la noche porque tiene sed y no puede morir. Y ese es el hombre que mete el gesto, ¿no? Que va gritando y es el que lo despierta al niño, etc. Pero fíjense qué hermosa descripción, porque es tan bueno Rafa que lo escribe y 3 renglones abajo lo vuelve a escribir en otro orden y no pierde fuerza, al contrario gana, porque ahí es cuando uno descubre que las muchas miradas sobre lo mismo son lo que inventa la realidad. Entonces fíjense, esta es una maravilla, dice, es un grito salvaje que despierta a los demonios que los hombres llevan dentro y los empuja a cometer espantosos crímenes. Y luego abajo lo relabora y dice, el temido grito del sediento, del oscuro, del que vaga sin descanso, del que desata los demonios. Eso dice del emisario de Herodes. Ese es Rafa. Entonces, a ver, Toño, ¿por qué le preguntaste? A mí me llamó la atención que le dijeras Moncho. Dije, ándale, sí, a ver.
Yo creo que el estilo del maestro Antunes se precisa en este texto porque es muy circular. Es inevitable regresar al origen, regresar al origen, regresar al origen. Por ejemplo, yo me quedo con una terrible frustración en una parte de la historia en la que el protagonista pierde su sueño materializado, días, semanas, meses de trabajo, de creación, pierde el dinero de un niño de pocos años de edad, difícil de conseguir, invertido en los materiales necesarios para construir no su ópera prima, sino su obra maestra, y se queda sin nada, de repente destruido, y no solamente lo tiene que aceptar, tiene que convivir con ello y aceptar a los responsables. Y después lo veo repitiendo las mismas tropelías en contra de un tercero. Y aparece allí una extraordinaria descripción de la vergüenza, el remordimiento y la culpa. O sea, una mejor expresión de la teología judeocristiana no puede existir que la de este relato. Tiene muchas venas, muchas, por las que explorar las diferentes tesituras, y eso me lleva a hacerle dos preguntas. La primera es muy técnica, es una pregunta científicamente fundada. Le voy a dar tres opciones para que escoja. Bueno, ¿quién de estas personas, excluyéndome, tenía nariz de berenjena, ojos saltones y bigote de sudor en el labio superior? Manuel Pío López Estrada, Emilio Vázquez Salmerón o Sergio Obenzo Rivera. Porque lo situé en el tiempo. Sí, era, perdón, Esto es para que nunca me vuelvan a gritar. el personaje se llama Pío, que hay una pequeña clave autobiográfica, ¿no? Mi abuela era una mujer muy devota de Rafael Guizar y Valencia. De hecho, yo muy recién nacido me estaba muriendo y ellos creían que no habían salvado los doctores, sino que me encomendaron a San Rafael, y entonces yo me llamo Rafael por eso. Pero mi abuela llevaba su devoción un pelín más adelante y era devota también de un obispo muy querido que era Rafael Pío López, y entonces una forma cariñosa es que cuando uno cuenta eso después te joden la vida, pero muy cariñosa de llamarme, y era que de pronto decía, pues me veía, yo mucho tiempo de mi infancia la pasé jugando solo y hablando solo. De ahí, ¿Ya no? sí, todavía podría decir con López Velarde que tengo la insana costumbre de hablar solo, incluso en la calle, y a veces se me olvida y voy hasta cantando, lo cual, bueno, no quiero pensar, quizás ello me haya granjeado la fama de borracho, porque en realidad no estoy hablando solo, pero en fin. Y entonces me decía, ¿qué estás haciendo, Rafael Pío López? No, entonces Pío era un nombre que iba a tener, pero que se prestaba en aquel tiempo la expresión bullying no existía, pero existía la expresión chingar, ¿no? Y entonces en la escuela que jodían de lo lindo era esto de que hombres y mujeres, debo decirlo, era inclusivo. Se paraban atrás de ti y hacían una vocecilla que, según ellos, imitaba la voz de un y empezaban con una cantinera que era pío, 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 dicen los pollitos cuando tienen hambre, cuando tienen frío, y pío, pío, y entonces tú te volteabas y le tirabas un zarandajo al primero que estaba atrás de ti, que a veces no era el que te estaba jodiendo, pero a veces sí era, y era más grande que tú, y yo nunca fui un as para las trompadas, entonces regresaba bastante maltrecho. Como que Pío no era una buena forma de ir por la vida, ¿no? Y se quedó, ¿no? Se desapareció como desaparecen tantas cosas en la vida de uno. Y después regresa por una de estas paradojas que tiene la vida,
yo toda buena parte de mi vida de hombre joven me la pasé escribiendo cuentos sobre viejos. Y ahora que ya alcancé la edad, escribo sobre niños, ¿no? Entonces, es decir, hay ese regreso a ese mundo y ese redescubrimiento, ¿no? Mi última pregunta por esta noche. Un conjunto de textos que se complementan. Decir más respecto de la aventura nocturna es echar a perder el relato, es spoilearlo, pero tiene la capacidad de darle un martillazo, a lo mejor un hachazo en la cabeza. No se lo pueden perder. Esos recorridos nocturnos derivan en un clímax apoteósico. Y respecto del cura que espera mejorar su estatus, pues habla de muchas diferentes perspectivas. Además, una aclaración importante, no es un homicidio, son dos. Porque dice, yo la maté, y después dice, yo maté al sacerdote. Entonces, es un multihomicida que es perdonado por la generosidad de las elucubraciones de un sacerdote viejo con expectativas. Y él por eso se espanta. Claro. Lo que lo espanta es ese perdón tan ramplón. Pastra. Pero lo que sigue es pedirle el teléfono del padre Galván, que es el que nos da rápidamente indulgencias, y verlo cuando sea posible. Ahí tiene el padre Galván y la autobiografía. Yo, muchos años de mi vida fui burócrata, y entonces trabajaba en una oficina de un personaje muy cercano al entonces gobernador, y lo que quiere decir que no hacíamos casi nada. Entonces yo ocupaba las mañanas, que eran muy largas y muy aburridas, y me ponía a escribir. Y entonces las secretarias y los demás iban a estarme jodiendo a cada rato de, oye, vamos a ir por los pambazos. Entonces decía, pues métanse los pambazos, ¿no? Pero, oye, vamos a ir por refrescos, ¿no quieres cigarro? Y entonces era esa interrupción de alguien que entraba a joderme, a evitar que yo escribiera el libro que yo quería escribir. Solo que, otra vez volvemos, me parecía muy grosero pensar que un burócrata quiere escribir un libro adentro de una oficina y los compañeros van a interrumpirlo. Entonces había que falsear, había que llevarlo a otra dimensión. Entonces, el libro que yo quería escribir ahí, ese sí es un libro que el cura quiere escribir y que ninguno de los dos escribimos, que era la biografía de un papa, de Celestino III, que es un papa extraordinario y tiene una vida extraordinaria, llena de aventuras, en fin. Y yo quería escribir ese libro y era cuando llegaban y jodían. Y entonces, no podría decir cómo ni cuándo exactamente, pero se me ocurrió que esa realidad la podía transformar. Y entonces un cura, pero un cura que no era un cura brillante ni nada, sino era un cura bastante mediocre, en un pueblo olvidado, que yo traté de imaginar el pueblo de donde era mi abuela y mi familia Montaña, que se llama Paso de Ovejas, que en mi recuerdo infantil es un pueblo grandote, pero polvoriento y más feo que pegarle al niño Dios, ¿no? Y entonces imaginé en los años de la Guerra Cristera ese pueblo, y ahí que es verdaderamente infernal, es como Comala, ¿no? En invierno hace 32 grados de temperatura, ¿no? Y la gente de ahí dice, estás duro el frío, ¿no? Entonces yo llevé el relato a esa parte, pero insisto, si uno retira la clave autobiográfica, convierte en otra cosa, algo que era tan, pues un recuerdo bastante chafa, ¿no? Yo quería escribir y me iban a joder, ajá, ¿y qué? Pues nada, era eso. Pues no tenía chiste contarlo, había que llevarlo a otro proyecto. Y finalmente el tercer relato, que se llama Las tretas de la memoria, se derivó de
una tarde me dio un arrebato de nostalgia, porque yo tenía que ir al centro de la ciudad y tenía que bajar por la calle de Insurgentes. Y entonces dije, sí, bajo por ahí. Sirve que paso por mi vieja escuela donde yo estudié la Veracruz. Y cuando pasé por ahí no quedaba ni un ladrillo porque la habían tirado toda para hacer una escuela nueva. Y entonces cuando yo pasé estaba el terreno baldío. Y entonces, de estas frases tontas que uno pensaba, mira dónde está la ciudad. E imaginé que un hombre, para oír lo que dice Mora, de un recuerdo terrible, sale todos los días a vagar por la ciudad para tratar de visitar los lugares donde le pasaron cosas significativas. Y por supuesto, lo que encuentra es otra cosa, porque la ciudad no te está esperando para que tú llegues y hagas turismo memorioso, ¿no? La ciudad está viva y está llena de monstruos y te puede comer, o claro, te puede volver otra cosa, pero difícilmente va a estar ahí como un museo donde va a estar el cuadro pegado cada año que vayas, ¿no? Y por entre otras cosas, porque es imposible que tú regreses a ese momento, ¿no? Y había un cuento que me gustaba mucho de Thomas Wolfe, que se llama Solo ni los muertos conocen Brooklyn. Y es de un hombre que todas las noches se baja del metro en Brooklyn y empieza a recorrerlo a pie, porque tiene la idea, más que el ideal, de recorrerlo todas las calles de Brooklyn. Ser el único hombre en el mundo, en la historia, que habría recorrido todas las calles, los callejones, todo. Por supuesto es imposible porque nosotros lo vemos cotidianamente con la ciudad, que hoy es un monstruo casi inconcebible, y nos quedamos solo con el recuerdo de los que vamos viendo de la ciudad del centro, ¿no? Lo demás es algo que ya quién sabe que sea, es Jalapa, pero quién sabe de quién sigue siendo. Bueno, pues antes de pasar a la interacción con Rafa de parte de ustedes, nada más recordar, ese libro está aquí a la venta. Es un libro que fue impreso, editado en Colombia, y realmente, ya saben, los tráfagos y tal, es todo lo que existe. Entonces nuestro deseo es que Rafa se regrese a su casa y Rebeca sin libros. Esa sería la idea. Es un bonito regalo de Navidad. Yo sí quisiera, bueno, para seguir con la plática, yo, a diferencia de ustedes, crecí en un medio completamente sin religión, o sea, entiendo que el contexto nos marca de esa manera, pero a mí el libro, cuando empiezo a darme cuenta de la temática y el asunto, entonces me atrapa más todavía, porque me enfrenta a esas cosas, a esos valores. Cuando dices, ¿no?, que tú de niño no puedes decir esa palabra, y en otro momento dices, no puedo, yo no podía mentir hasta ese grado. Dices, órale, qué lindo, ¿no? Cómo hay una autoconciencia y cómo hay, y me queda claro el peso de la realidad. Pero, y luego, ¿y por qué lo cuento? Digo, finalmente, como lo estás diciendo, las ciudades van cambiando, nosotros con ellas, pero por ejemplo en mi caso, tengo una nieta de 6 años que es muy simpática, y obviamente por la educación que le estamos dando, pues para ella las cuestiones religiosas, Dios, la cruz, pues para ella no significa nada. Y pregunta, ¿y esos qué son, esos dioses? Y entonces muy ufana ella contesta y dice, es que mis dioses son los griegos. Y dices, órale. Entonces, ¿cómo entiende uno los contextos? En ese sentido, me sentí muy lejano al libro, porque esas experiencias, digo, yo a las iglesias entro ahora a visitarlas, pero yo te puedo decirlo sin mentir, sin ninguna mentira y sin ánimo que me haga ninguna biografía, yo no entro a las iglesias, o sea, ¿qué? No, yo no, hasta que encontré que estaban llenas de cuestiones artísticas, de Renato, ya mira, sí vale la pena entrar. Antes nunca entré. En ese sentido, el libro me atrapó, y me atrapó mucho, porque vas conformando con cada pequeño detalle narrativo, de relato, un mundo súper consistente. O sea, si existió ese niño, si existió Pío, no me interesa. Yo estoy seguro que si me descuido me lo encuentro. A ese grado. Bueno, entonces, no sé
Por el libro me dijeron que cuesta 200 pesos, por favor, sin pena, pueden comprar 5 para regalarlos. Háganlo, por favor. Vale mucho Sí, más. vamos, no, claro, vale todo. Vale. Entonces ahora sí, si ustedes, por favor, creo que Rafa da para muchos, si quieren preguntar algo, comentar algo, criticar algo de lo que fue dicho, etcétera, etcétera, por favor, sin mayor... ¿Quién? A ver, ¿quién dice yo? Marco, ¿quién? ¿Ustedes no? Nadie. Se están poniendo de acuerdo quién ataca. ¿No? ¿Nadie? ¿Tú algún otro comentario? Bueno, sí, tiene razón el maestro Nemi, efectivamente, ¿no? Cuando yo referí de la literatura veracruzana, porque los términos en que esta ciudad hace la valía de sus escritores es en ese ambiente, ¿no? Pareciera que, no, bueno, todavía hay un escalón abajo, el jalapeñismo, ¿no? O sea, ese escritor jalapeño, chingada, o sea, eso es otra nación, ¿no? Ese terruño todavía existe, van a existir los de San José, los de Techacapa, Los del Calvario. ¿no? Los del Calvario, los del más es ya, o sea, si mapeamos su literatura, el mejor, claro, así ya tenemos el mejor cazador de cucarachas de Veracruz, porque no el mejor de exacto, ¿no? Entonces, es por eso que lo decía, ¿no? Ahí había cierto dejo de, porque es como lo ven, ¿no? Tenemos esta idea tonta del regionalismo, ¿no? Y esa es la magia que le damos a los escritores. Y efectivamente, se citó a Borges, ¿no? Se mencionó, y Antunes también lo dijo, es una obsesión en él, el escritor, el personaje, ¿no? Todo lo que no han dicho de Borges, todo lo que nadie sabe de Borges lo sabe Antunes, pero o por Sabines, ¿no? Pero lo hace o una de dos, porque lo admira o porque le causa, en algunos casos, hay unos escritores que le causan repulsión, ¿no? Y también a veces creo que nos enseñan inadecuadamente que la literatura solo debe de ser de todo aquello que admiramos, hasta la ceguera. Admirar también significa reconocer que se equivoca el autor o el personaje está equivocado y a tratar de aceptarlo así, ¿no? Con todos los errores, porque parecieran como una clase distinta y son seres humanos, ¿no? El escritor es un ser humano. Sí. Shelley solía decir, si miras a un poeta no lo conozcas, porque precisamente yo voy a encontrar a un tipo que probablemente sea más insufrible y que sea diferente en eso, que es más insufrible que el tendero, que el doctor, que el juez, que el policía, que el verdulero, ¿no? Y muchas veces uno puede encontrar en los escritores, en algunos, no en todos, que admira, que son hombres totalmente llenos de claroscuros, incluso más oscuros que claros, incluso que si no fuera por un puñado de poemas dignos que escribieron, uno los clasificaría como unos verdaderos miserables. Pero, insisto, no es la regla, ¿no? También hay grandes escritores que a la vez eran grandes hombres, ¿no? Y solo me gustaría puntualizar una cosa, que no es un spoiler, sino sobre el título. El emisario de Rhodes, aunque alude a una historia del mundo bíblico, no pertenece a la Biblia. Es una leyenda que yo encontré en una página de un escritor que admiro así a los Buzz Lightyear, ¿no? Al infinito y más allá, que se llama Álvaro Cunqueiro y que se lo recomiendo muchísimo, ¿no? Que es de esos escritores que yo nunca he encontrado que tenga una página mala, ¿no? Tiene uno de los españoles más espléndidos que
Y en una página de él encontré la leyenda del emisario de Herodes. Este hombre, al que Herodes le da la orden para que vaya a decirle a los soldados, diles que empiece la masacre de los inocentes. Y él promulga la orden, una orden terrible, la promulga con placer. Y entonces, en castigo a eso, queda condenado a recorrer el mundo gritando y cediendo siempre. Y ese grito, el grito del emisario de Herodes, es el que oímos cuando las noches ventosas, los perros ladran enloquecidos y está la inminencia de que algo terrible va a pasar. Es porque el emisario de Herodes ha emitido nuevamente ese grito, y que es también un grito que ahora lo castiga, porque siempre está condenado a ser devorado por una sed que no se sacia. No hay arma en el mundo para saciar esa sed, ¿no? Y ese es el emisario, esa leyenda, entre otras muchas cosas que atormentan a Pío, el personaje, que digamos transgrede una y otra vez a cada momento involuntariamente los lineamientos en la iglesia, en la vida cotidiana, etcétera. Es decir, es terriblemente humano y entonces miente mucho. Esa es como una de sus cosas, uno de los cocos que el personaje tiene. Y por supuesto también no solo es el relator de la historia, sino es el creador del mundo donde la historia sucede. Porque al igual que el padre Galván está obsesionado por contar una historia, la historia de México, Pío está obsedido por hacer un teatro de maqueta para contar la historia de San Dominguito de Val, que es el santo patrón de los monaguillos. Y él conoce un libro donde está su martirio y se obsede por contarlo. Y por supuesto, no tiene armas para escribir un libro, pero decide contarlo creando esta maqueta, ¿no? Y entonces va creando una maqueta donde va contando todo el martirio del santo, que por otro lado nunca existió, ¿no? Entonces ahí está un doblez más para la historia. Para mí fue una iluminación descubrir eso, que yo lo pongo en boca del padre, de un personaje que se llama el padre Silly, que no era el padre Silly, aunque inspirado en él. Pongo en su boca una paráfrasis de Fray Antonio de Guevara, que Fray Antonio de Guevara fue un escritor absolutamente formidable al que no se le ha hecho justicia, del siglo XVI. Y ¿No me acuerdo de Dios para creerte? no, anterior. Y Fray Antonio de Guevara, entre las muchas cosas muy padres que escribió un libro que se llama El arte del marear, porque él presumía de conocer todos los puertos del Mediterráneo y nunca había navegado, pero ni en una chalupa, ¿no? Y entonces escribió este libro donde es como una suerte de enorme manual para el viajero de aquella época. Y entonces le dice que si se sube a un barco, de qué lado hay que orinar, porque si no viene el viento te echa encima, qué comer y qué no comer, porque si no te vas a ir vomitando todo el viaje, tal. Y cuando hacía grandes afirmaciones, hacía una llamada al pie y decía, esto no lo digo yo, lo dijo el filósofo griego, tal, y esos filósofos no existían. Y después, si cabe que si existe el filósofo, es imposible ubicar la cita de dónde la sacó, porque probablemente la inventó. Y él se defendía diciendo que en este mundo lo único que es real es la Biblia, todo lo demás es mentira.
Por lo tanto, decir por ahí unas mentiras de aquí y allá, no. Yo encontré eso como una tabla de salvación mundial. Y viene. Y después, claro, esto de que la monja le dice, ¿no? Todo lo que sucede aquí también y aquí ya pasó, ¿no? Y entonces todo esto ha pasado de alguna manera y vuelve. Y claro, la idea del eterno retorno, que es, digamos, la matriz de las historias. Es el sueño de colegio. Es que, no, y de todo cuento, yo iría más allá de todo cuento, es que un buen cuento es recontable, se puede volver a contar, se debe volver a contar. Tú se lo cuentas a tu cuate, ¿no? Y lees 100 años de soledad, y le dices, tienes que leer, se trata de esto, no se trata de eso. Ese es el nuevo cuento que has contado tú, ¿no? Y entonces el cuento es un arte que aspira a ser desencherezado, ¿no? Contado y contado, porque si se para, llega la muerte y te taja, ¿no? Entonces hay que contar el cuento todas las noches para evitar morirse. Y bueno, ya quedamos. Pues no sé si alguno de los presentes quiera obsequiarnos con alguna que otra pregunta, algún distracto, mi querido. Número. La productora. Gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias, aparte de pasar un rato increíble, he aprendido mucho y les agradezco a todos, y pues en especial a usted, maestro. Y creo que hablo porque yo quiero un libro y no se vayan a acabar y que no quiero. Me llama la atención que en alguna ocasión usted mencionaba una clave, sus claves yo no soy literato, ni mucho menos, pero ahorita ya ha hablado usted del retorno del cuento, pero en algunos momentos como que identifiqué que había algo más atrás de una clave que pues de alguna manera significaría algunas señales, algunos elementos que van dando su cuento. No sé si se convierte en una, no voy a decir la palabra, pero algo como metodología o como claves para entender su fundamento. Y la otra pregunta que le da yo, que en el fondo me siento un trasfondo ético muy, muy grande, que yo le preguntaría, es como una confesión, una necesidad de hablar lo que pasó en algún momento. Gracias. El método. Cuando decía que a mí no me gusta contar algo que veo y que me pasa, es decir, si a mí la señora de la historia, de la anécdota me hubiera contado la historia, nunca lo hubiera escrito. Pero también a veces me pasa que se me ocurren ciertas ideas y digo, caramba, esto es un cuento. Pero es un cuento que solo tiene, que es, digamos, es un cuento, lo que llaman un cuento anecdótico. Es decir, un hombre sale buscando algo y pierde algo. Sale a perder algo y regresa más cargado. Ese cuento a mí no me interesa contarlo para nada. Es decir, lo que a mí me seduce de una historia siempre son dos cosas. Una, el reto tonal que me representa. ¿Cómo voy a contar este cuento que tiene que sonar de una manera distinta? Digamos, el cuento primero tiene que sonar de una manera absolutamente distinta al cuento que dice. Y debe tener, los personajes tienen que hablar cada uno de forma distinta, y debe haber algo que distinga al que cuenta la historia. En fin, hay primero ese reto tonal, y después que esa historia que se me ocurrió pueda tener pliegues
en los que yo oculto